Hola, buenos días. Aquí estamos nuevamente para compartir la lección número 12, la cosmovisión bíblica. Y nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos a orar. Señor, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por darnos un día más. Aunque no somos buenos, no lo merecemos, usted nos lo regala. Señor, que al estudiar nuestra lección, usted nos pueda ayudar a entender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Por favor, instruyanos. Quédese con nosotros, le invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Y el mismo Dios, el Dios de paz, santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Sabes que a veces nosotros estamos luchando, pero no podemos vencer? Y al final terminamos derrotados. Pero cuando nosotros ponemos nuestras dolencias, nuestros problemas en las manos de Dios, todo es diferente. Yo te pregunto, ¿tú has deseado o has dejado que Dios guíe tu vida? ¿Aún escuchas su voz? ¿Sabes que hay tanta religión, una religión barata, pero no puede haber un cristianismo barato? También hay muchos que pueden creer la verdad, creen, pero no tienen la verdad. Hay muchos que dicen, ya, muchos, miles, que tener la luz de la verdad, pero no progresan. No tienen, ¿por qué? Porque no tienen una experiencia viva, a pesar de haber leído y tenido y poseído todas las ventajas. Pero la palabra de Dios ofrece libertad espiritual e instrucción para todos los que busquemos sinceramente a Dios. Pero también que los que buscamos y aceptamos la promesa de Dios, tenemos que actuar y vivir confiando en ellas, con una fe viva. Ahí leemos, dice, en el libro de Apocalipsis, que se enfoca en el capítulo 13 y 14, hay dos importantes globalizaciones ante la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 13 describe la globalización del error, cuando toda la tierra se maravillará y seguirá a la bestia del mar. Y vamos a leer unos versículos. Apocalipsis 3:13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 3:7-8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y Apocalipsis 13:16. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora miramos lo que dice Apocalipsis 14. Cuando leemos el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es interesante de que este evangelio se tiene que predicar a todo el mundo.
Pero el asunto es de que no todo el mundo va a creer en ese maravilloso Jesús, ¿verdad? Y miramos esto en 2 de Timoteo 3:1. Puedes leerlo en tu Biblia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hoy estamos viviendo en tiempos peligrosos y lo vamos a mirar ahí un poquito más adelante. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia sus artimañas del error. Pero también vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escucha bien. Merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños, mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Ahora yo te pregunto, ¿Cristo está pronto a venir? Claro que sí, porque esto está aconteciendo. Continuamos. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando tú lees Lucas, dice que Jesús crecía en sabiduría mental también y en estatura física, porque iba creciendo, y en gracia para con Dios, hablando espiritualmente, y también y los hombres, o sea, socialmente. Su mente era vivaz y aguda, con una reflexión y una sabiduría que superaban sus años. Tú puedes, cuando lees Lucas, puedes encontrar que Jesús a una temprana edad podía hablar con claridad lo que la escritura decía. ¿Por qué? Porque tenía sabiduría, porque pasaba tiempo con Dios. Y eso es hoy lo que a nosotros nos hace falta. Durante su infancia Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Manifestaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es interesante, ¿no? La importancia que tiene el evangelio. ¿Okay? Cuando tú miras al pastor, que cómo se preocupa por sus ovejas, tú dices, este realmente ama a su iglesia. Pero hay pastores que no le interesa. Hay pastores que les interesa el salario, que les interesa el dinero, que les interesa el bienestar y se olvidan de las ovejas. Pero Jesús dice que recorría toda Galilea. Jesús no solo instruía, Él era el ejemplo, el guía. Él era el que enseñaba. Hoy yo te puedo decir, ve y predica, hazle así, toca la puerta, dale la lección, mira, instruye, dale un estudio bíblico. No, tengo que ir yo adelante. Pero el pastor no quiere ir adelante, dice, yo solo estoy para instruir. No, ese no es el trabajo. El ejemplo no es una persona, el ejemplo es Jesús. Mi ejemplo es Jesús. Ok, entonces nosotros podemos darnos cuenta que muchas de las veces ahí podemos caer en el error cuando nosotros decimos que conocemos a Jesús, que amamos a Jesús, pero no servimos a Jesús. Si nosotros nos hemos convertido en un discípulo de Cristo, aprenderemos ¿de quién? De Él, no del pastor, no del anciano. No, a veces nosotros nos ponemos a mirar lo que ocurre en la iglesia, lo que hacen los demás, y se nos olvida que ellos no son ejemplos. Vamos a mirar también ahí en el día jueves. Pero el ser humano no es realmente tu ejemplo es Cristo. Solamente que cuando tú vives
con Cristo y tienes a Cristo en tu corazón, tu vida es diferente. Ese es ah, tu andar con Cristo y ese debería de ser. Y entonces, probablemente que los requisitos de Dios son hechos con sabiduría y bondad. Al obedecerlos, la mente se expande, mejora el carácter, el alma encuentra paz y descanso que el mundo no puede dar ni quitar. Es interesante, ¿verdad? Cuando tú pasas tiempo estudiando tu Biblia, tú puedes, tú puedes mirarlo. Mira, puedes comprobarlo que cuando tú te levantas en la mañana, horas, 20, 30, 40, 50 o una hora, o si tienes tiempo puedes leer más, puedes, orar más de una hora, pero ahora también necesitas leer una hora. Entonces, cuando tú vas a tu trabajo, tú vas a darte cuenta de cómo tú piensas diferente y vives diferente ese día. Pero ¿qué pasa cuando tú no oras y no estudias y no vas a la iglesia? Tu vida está vacía y te enojas por cualquier cosa. Todo te molesta. Y ese es un problema. Ah, ¿Sabes? Que el mandato de Dios, que dio el Salvador a los discípulos, incluía a todos los creyentes. A veces también nosotros como um, cristianos nos equivocamos al decir que solo el pastor puede. No, hay pastores que trabajan arduamente, sí es cierto, hay de todo en este mundo, pero no solo todo el trabajo es para el pastor, también nosotros necesitamos involucrarnos. Ah, Hay muchas formas como nosotros podemos predicar el evangelio y podemos hablar de ese maravilloso Jesús. También la teoría dualista de un cuerpo mortal con un alma inmortal ha generado varias teorías sobre el cuerpo humano mediante la muerte. Sí, razonándose en este concepto pagano, muchos cristianos hoy creen que el cuerpo es la morada temporal del alma inmortal que se reintegrará al cuerpo de la resurrección. En cambio, los panteístas, ¿has escuchado de los panteístas? Divinizan el cuerpo humano, creen que Dios y el universo son uno mismo. Los panteístas son aquellos que se tapan, se cubren con ropas largas, se cubren la cara, tienen como una malla aquí para que no puedan matar ningún insecto, porque para ellos ese también es Dios. Pero se nos olvida algo interesante. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, al cual sois vosotros, santo es. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Y 1 Corintios 6:20, porque sabéis, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y 1 Corintios 10:31, si pues os coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. A veces ese es nuestro gran error. Nosotros estamos preocupados por un montón de cosas que se nos olvida lo más importante. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen, ¿verdad? Tú sabes, a su imagen. Lo podemos encontrar ahí en Génesis 1:26-27. Vamos a leerlo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Sabes qué? La restauración de nuestra vida es un proceso. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en la iglesia, pero tú has escuchado algo que dice, él lleva 10 años, 20 años en la iglesia y no ha pasado nada en su vida. Es interesante eso. ¿Por qué es que no pasa nada en nuestra vida? Sabes que a veces nosotros pensamos de que cuando vamos a la iglesia todo se va a acabar, los malos hábitos, los malos pensamientos se van a acabar, pero no se acaban, porque también va a depender de nuestra alimentación. Pero sabes que ahí en Tercera de Juan, lo leemos, Tercera de Juan.
1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sabes que a veces eso es bien, ¿cómo le podemos llamar? Difícil o complicado. Tú miras que hay hombres, hay mujeres o personas, lo llamamos así, que, que son buenas personas, que no le causan daño a nada y están enfermas de una enfermedad que terminal. Y a veces se preguntan por qué, si él no ha hecho nada malo. Aún a las personas buenas les pasan cosas malas, porque vivimos en un mundo donde hay dolor y sufrimiento. Pero el consejo es de que Dios se preocupa por tu salud, por tu mente, por tu cuerpo. Él se preocupa por todo. Ah, no, no debemos de realizar trabajos mental y detenernos ahí, ni hacer trabajos físicos solamente. Debemos emplear de la mejor manera las diversas piezas que componen la maquinaria humana: el cerebro, los huesos, los músculos, la cabeza, el corazón. Entonces, Dios va a hacer un cambio en nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Pero es muy importante que nosotros tengamos que cuidar nuestra salud también, ¿verdad? De creer de que nuestro cuerpo es templo de Dios, pero a veces nosotros decimos, este es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que a mí se me antoje, lo que a mí se me dé la gana. No, Señor, por favor. La Biblia no dice eso, que tu cuerpo es tuyo. Dios nos crió para que disfrutemos de la vida. Y a veces nosotros nos cuesta trabajo entender. ¿Sabes? Que solo entendemos cuando estamos enfermos. Hay comidas, por ejemplo, en mi casa hay comidas que yo no puedo comer. Y a veces la gente me dice, come y no pasa nada. Sí. O probablemente que sí lo puedo comer, solamente que yo tengo que sufrir las consecuencias más tarde, que voy a estar enfermo. Hay cosas que yo no tengo que hacer, no debo de hacer, pero cuando yo las hago, estoy sufriendo. Pero Dios no quiere que yo sufra. Él está interesado por mi salud espiritual, mental y todo. Está preocupado por mí. Ahora, me toca a mí decidir. El cuerpo, ese cuerpo solamente que Dios me lo presta y yo tengo que cuidarlo. Yo solamente tengo que obedecer, aunque me cueste trabajo. Si es que yo quiero tener salud. ¿Sabes? Qué hermoso es cuando nosotros leemos la Biblia, capítulo 5, y tú encuentras personas que vivieron 969 años y tú dices, maravilloso. Y hoy, como dice David, con 80 años y con dolores. Pero Dios quería que nosotros viviésemos más años, pero el pecado está acabando con nuestra vida. ¿Sabes? Dice, algunos también creen que cambiar el entorno de la persona se transformará. Definitivamente debemos evitar lugares, circunstancias que puedan hacernos más vulnerables a la tentación. Como dice Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y no lo vamos a leer todo, pero en Proverbios, a ver, probablemente lo leemos. Nos da poquito tiempo. Proverbios 5:1-8. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios preserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerá si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijo mío, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Es cierto, ¿no? Que muchas de las veces nosotros tenemos que tomar decisiones. Nosotros decidimos si hacemos cosas buenas o malas, pero tenemos que vivir con las consecuencias. Dice, porque Marcos 7, 21 y 22, porque, escucha, porque de dentro de este corazón,
o corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidas, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Del corazón sale todo lo malo. Por eso, cuando nosotros leemos estos versículos, vamos a empezar con primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y la respuesta dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Filipenses 4:8, escucha: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra. Entonces tenemos que analizar cómo está nuestra vida hoy. Dice el profeta Jeremías, dice que en el tiempo antiguo, en Jeremías 31:3, dice: en aquel día vienen días, dice Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, le da los 10 mandamientos. Pero tú sabes cuánto entraron a esa tierra prometida. Ahora Dios dice: quiero hacer un nuevo pacto. Viene Jesús y nos dice ahí en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo, la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Oh, entonces, a veces nosotros podemos pecar muy fácilmente. Muchas personas dicen: yo no he engañado a mi mujer. O sea, pensamos que necesitamos hacer el acto para cometer adulterio. Pero Jesús dice: con solo el pensamiento. Dice: con solo el pensamiento. Ya con el pensamiento ya pecamos. Entonces, hay problema, ¿verdad? También yo digo que si juramos en vanos, si nosotros decimos: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero Dios dice que perdonemos y que amemos aún a nuestros enemigos. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo: amad a vuestros enemigos y bendecidle. Entonces, miramos cómo Jesús aún va más allá de lo que nosotros pensamos. Y a veces nosotros decimos hoy en día: los mandamientos ya no existen. Ahora, ¿cómo tú puedes decir que ya no existen? ¿Por qué ha aumentado el pecado? Ese es el problema. Cuando Jesús viene, dice: yo no he cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios. Dios no cambia. La naturaleza humana ha cambiado. Aquellos que vivían 969 años, hoy con dolor 80. Todavía hay personas que mueren con 105, 110, pero en 10 años para adelante ya no va a haber, tal vez ya no vamos a llegar ni a 80, a cómo está nuestra condición. Por eso Pablo dice ahí en Filipenses 3, 12, 3, 14, 15, no que lo haya yo alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello que lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándolo ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. ¿Sabe? A veces nosotros pensamos o podemos hablar de las personas: oh sí, se cree un santo, se cree perfecto. No, todos estamos luchando, todos estamos en el barco y tenemos diferente tentación, diferentes luchas, pero la intención es luchar, luchar.
no es lo más de decir, ya voy. No, es luchar. A veces puedes cansarte, pueden pasar cosas. Pero en Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ah, son consejos que nosotros podemos tomar en cuenta. Ahora hay algo interesante. Cuando leemos Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy en día también podemos encontrar que hay muchas personas que dicen que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, tú lo has escuchado, o quizás tú lo puedas decir, yo no sé. Yo no soy nadie, yo solamente quiero expresar lo que dice la Biblia. Yo no estoy para criticar porque no soy nadie, solo lo que dice la Biblia. Y vamos a la Biblia. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os la enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuál es la mentira más grande hoy en día? Es eso, de que todas las personas puedan decir que tienen el Espíritu, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que sí es cierto? Por eso yo te digo que lean los versículos. Si yo te digo que yo tengo el Espíritu Santo, tú debes de mirarme si realmente tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vas a comprobar? Si yo guardo los mandamientos de Dios, si yo obedezco a Dios, si yo estoy haciendo lo que Jesús hizo, entonces tú puedes decir que sí. Pero si yo estoy en contra de eso o haciendo otras cosas, entonces estamos en problemas. Y es por eso que en Mateo 7, 21, 22, 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hoy hay muchas ovejas, sí, pero hay muchos lobos convertidos o transformados en ovejas, en apariencia, ¿verdad? Solo esos lobos parecen ser ovejas, pero no son ovejas. ¿Qué hacen? Están comiéndose a las ovejas. Pero no es eso lo que Dios desea. Dios desea que ese lobo pueda dejar los zapatos, pueda dejar la ropa y pueda dejar el corazón de piedra allá afuera y ser transformado y convertirse en oveja. Él puede transformar cualquier vida. No importa qué hayas hecho tú ayer, qué problemas tengas, Él puede transformar tu vida. No importa quién fuiste ayer, olvidando todo lo pasado, sigues a la meta. No tenemos por qué pensar en el pasado. En el pasado, yo no puedo hablar de ese pasado de que me avergüenzo porque hice cosas que no tenía que haber hecho. Y aunque hoy me arrepienta, ya está hecho, pero no puedo vivir de eso. Dios me da una nueva página y necesito dar ese paso. Yo fallé, sí, y puedo seguir fallando porque no soy perfecto, aunque Cristo quiere perfeccionarme. Hay algo interesante que dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, Él nos dice que Él estará con nosotros todos los días. Cuando tú lees Mateo 28, 18, 19 y 20, Él nos hace una promesa que estará con nosotros. En esos momentos difíciles, Él está contigo. Cuando tú dices que necesitas sabiduría para hacer algo, Él está contigo. Es interesante, es maravilloso. Pero, ¿sabes? Yo te pregunto, hoy aún no hemos sido transformados, como dice 1 Juan 3, 1, 2. Aunque somos hijos de Dios, no hemos sido transformados, pero Él quiere transformarnos. Y Él por eso que hoy nos dice, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. A veces nosotros pensamos, no, hoy no, pero mañana sí. ¿Sabes? ¿Quién te garantiza que vas a vivir mañana? Dice Hebreos 7, 3, 8. Por lo cual nos dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y en el desierto caían 30,000, 40,000, 22,000, tantas personas. Y cayeron más de 600,000 porque no entraron a la tierra prometida. Dijeron mañana, mañana, pero el mañana puede no llegar. Es por eso que hoy es el día. Hoy es el día. No es mañana. ¿Sabes? Tú puedes escuchar. Cuando vienen las elecciones, yo te prometo esto, te prometo libertad, te prometo paz.
Pero el ser humano no te puede hacer libre, no te puede prometer libertad. Solo el Espíritu Santo puede transformar tu vida. Solo el Espíritu Santo te puede hacer libre. Él te librará de pecado, de justicia. Pero sabes, a veces nosotros no queremos que Dios haga ese milagro en nuestra vida. Y te toca decidir. ¿Escuchaste la voz de Dios hoy? ¿O no? ¿Estás dispuesto a seguir los pasos y a trabajar en la viña del Señor? Tienes que decidir para quién trabajar, en la viña del Señor o con el enemigo. Tú decides. Que nadie decida por ti. Es algo que aquí está en el corazón y tú tienes que decidir qué quieres para ti. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tú puedas tomar la mejor decisión. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Que su Espíritu Santo pueda trabajar en mí, en mi familia y en cada uno de mis hermanos que escuchan esta lección y que están escuchando su voz, Señor. A veces se nos hace difícil porque estamos enamorados del mundo y con algo tan fácil nosotros podemos caer. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Guárdenos, Señor. Protéjanos. Todo lo ponemos en sus manos, confiando en su promesa y en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.